Bueno, pues bienvenidos a este módulo de nuestro programa en psicoterapia de pareja. En esta sesión vamos a revisar lo concerniente al duelo dentro de la pareja, toda vez que es uno de los temas que va a estar constante o que va seguramente a aparecer cuando ustedes se dedican a la aplicación psicoterapéutica en el ámbito familiar. Sí, así que pues vamos a comenzar a revisar este tema. Y pues contemplando el tema de esta sesión, pues inevitablemente tenemos que aterrizar a los modelos tanatológicos, ¿sale? Así que ya les voy a compartir también una clase en relación a modelos de intervención tanatológica. Hoy los vamos a ver específicamente aterrizado a 5 casos particulares que pueden suceder en torno a la pareja, entendiendo también que pues, hablamos de pareja, pues quiere decir que bien puede ser una pareja joven con sus hijos pequeños, o bien puede ser una pareja pues ya mayores, ¿no? Más de 50, 60 años, que pueden tener pues ciertas pérdidas mucho más complejas, ¿sale? Entonces, bueno, pues les agradezco que estén aquí, que estén revisando esta sesión y pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a revisar lo que es justamente la intervención en tanatología. Es importante tocar este punto, definir qué es la tanatología, para que aquellos que no tengan pues la conceptualización real, pues podamos entenderla antes de entrar de lleno al proceso del duelo en torno a las complicaciones en la pareja. Bueno, la tanatología entonces es una disciplina, es una, vamos a poder decirle también quizá una corriente psicológica que estudia el fenómeno de la muerte, del proceso también de morir y las reacciones justamente emocionales, psicológicas asociadas a ciertas pérdidas significativas. Hay algunos autores que plantean, los primeros autores plantean que justamente la tanatología pues se refiere a la cuestión de la muerte. Pero ya autores un poco más recientes plantean que no solamente es eso, sino también es aprender a disfrutar de la vida. Y creo que también es hay que retomar esa idea porque es uno de los pilares implícitamente dentro de la primera conceptualización de la tanatología que están inmersos. Pero ya las, ¿cómo llamarlo? Las ideas posteriores ya lo hacen explícito, el buen vivir. Sí, el buen vivir es uno de los enfoques o es uno de los objetivos más bien del estudio de la tanatología, y por eso también se ha asociado a distintas otras disciplinas médicas, por ejemplo, lo que son los cuidados paliativos. Sí, entonces hay tanatólogos que están especializados en cuidados paliativos y a su vez hay paliativistas que buscan especializarse también en tanatología porque son procesos complementarios, se llevan muy bien de la mano y les va a servir también entender todo eso, ¿sale? El objetivo principal, por así decirlo, de la tanatología es acompañar a las personas en el proceso del duelo, ayudarles a aceptar la pérdida y brindar ciertas herramientas para poder alcanzar, por decirlo de alguna forma, una paz emocional, un equilibrio derivado del, del antecedente de la pérdida, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la tanatología? Yo aquí se los planteo, ¿sí? Em, Primero, podríamos decir que el principio básico es una aceptación de la muerte como algo fundamental de la vida. Cuando ustedes les preguntan a sus consultantes, ¿sabes que vas a morir? ¿Qué idea tienes de la muerte? Se llegan a espantar como si les estuvieras deseando la muerte, ¿sí? Pero en realidad, justamente hacer ese tipo de preguntas en tanatología es algo muy común. Y bueno, algunos psicoterapeutas que son de corte tanatológico, que son de base tanatológica, llegan a hacer muchas preguntas relacionadas a la muerte, a las pérdidas, a la vida misma, a la filosofía de su existencia. Entonces, plantear esta muerte como algo esencial de nuestra vida, pues va a ayudar a entender que es una realidad inevitable, ¿sí? Y que es completamente natural. Así entonces, la tanatología promueve el reconocimiento de esta realidad como un paso hacia la sanación.
Entonces, una de las preguntas cuando estamos trabajando con sentido de vida, por ejemplo, es justamente esta de la muerte, ¿no? ¿Qué ideas tienes en torno a la muerte? ¿Qué piensas de la muerte? ¿Sabes que vas a morir? ¿Eres consciente de que en algún punto te vas a morir? ¿Sabes disfrutar de tu existencia? ¿No? Entonces, preguntas relacionadas a ese planteamiento son algo muy común para poder darle una, por decirlo de alguna forma, un balde de agua fría, así se dice, para que pues vuelva a concentrarse en su presente, ¿no? Aunque se escuche contrario, ¿no? Mirar el futuro para ver la muerte, eso es lo que nos ayuda realmente a tomar conciencia del presente, ¿no? Otro de los postulados o de los principios de la tanatología, por ejemplo, es una intervención integral, una atención integral que considera no solamente aspectos físicos, ¿no? Por ejemplo, en torno a la muerte, ¿no? El cese de la existencia, el cese de los procesos biológicos, sino también parámetros emocionales, psicológicos e incluso espirituales, que es un factor muy importante dentro del trabajo de la tanatología, pero también elementos sociales, ¿no? Que la persona se enfrenta ante una pérdida. ¿Sí? Igual forma, algo que también podríamos aterrizar a la tanatología es, bueno, también en todo proceso psicoterapéutico, es la individualidad del proceso del duelo. Cada persona vive el duelo de una forma única y exclusiva. No hay un tiempo correcto, aunque aquí hay un debate muy fuerte en torno a los distintos teóricos, sobre todo aquellos que tienen de base psicopatológica y otros que son un poco más humanistas, por así decirlo, en torno al tiempo, ¿no? Para poder superar una pérdida, ¿no? Entonces, algunos autores dicen, no, pues sí, el periodo normal, ¿no? Entre comillas, es de 6 meses, ¿no? Pasando esos 6 meses, pues ya estamos hablando de un duelo patológico. Otras corrientes actuales te dicen, no, mira, en realidad cada persona tiene su propio proceso, ¿sí? Y pues lo que vale más bien plantear es, pues que si tiene, pues en su desarrollo el, el duelo no desarrollado no quiere decir que sea patológico, sino que pues tiene procesos ahí que no ha logrado complementar. Yo en lo personal, sí, tratando de integrar esas dos posturas, considero aquí que lo importante es la fenomenología, ¿sí? Una cosa es que cuando se le mencione algo relacionado a la pérdida, la persona entra en desesperación, que no pueda hablar de esa pérdida, que entre en un llanto desesperado, que se desmaye. Toda esa fenomenología me parece que es lo que deberíamos de aterrizar para entender si es un duelo no resuelto, más que complejo, patológico, sino más bien no resuelto. A diferencia de una persona que puede expresar de la pérdida, que ya la ha resignificado, que ya está justamente retomando las ideas de Elizabeth Kubler-Ross, pues ya está en esta etapa de aceptación de esa pérdida, que cuando se le pregunta, sí, hay nostalgia quizá, se sale alguna lágrima, pero ya no está ese llanto desesperado, ¿sí? Ya no está ese llanto descontrolado que la persona pues se desmaya y hasta ese punto puede lograr controlarse, ¿no? Sino pues ya hay un proceso en el cual se integra la pérdida a la vida del individuo, ¿sí? De igual forma, habremos de entender que el acompañamiento busca, más que curar, ¿sí? Es acompañar a la persona en todo su proceso. Y aquí la escucha activa es algo fundamental, la empatía y sobre todo el apoyo sin juicios, ¿no? Otro punto clave de la tanatología es, por ejemplo, el enfoque basado en resiliencia. Este tipo de enfoque puede ayudar a las personas a descubrir sus propios recursos internos bueno, también externos, ¿no? Para afrontar esta pérdida y así poder reconstruir sus vidas, ¿no? Entonces, pues la resiliencia, al igual que el trabajo con el trauma y el trabajo con parámetros de abuso sexual, de victimizaciones y de pérdidas, pues está basado principalmente en un enfoque de resiliencia, ¿no? Bueno, ahora aterricemos directamente a qué situaciones pueden ser motivo de una intervención en tanatología respecto a la pareja. Aquí yo les pongo 5 de los más comunes, de los más quizá fácilmente identificables, pero bueno, puede haber muchos otros, ¿eh?
Un ejemplo que tal vez no está aquí definido, pero que tenga que ver quizá, pero es un caso particular, podría ser el derivado de de alguna situación en particular, como la muerte de, pues no sé, de alguna mascota, por ejemplo, ¿no? Aunque bueno, aquí podría ser también planteado como pérdida de un ser querido, ¿no? Que está en esta situación. Recordemos que cada duelo es específico, no tendríamos que disminuir nunca, ¿no? El tipo de pérdida que está teniendo el consultante, es decir, no podemos decirle, oye, pues es un perro, ¿no? Cómprate otro y ya, no, porque no sabemos cuáles son las implicaciones de esa pérdida, no sabemos qué significa el perro, ¿no? Como por ejemplo esta película muy famosa de John Wick, ¿no? De que le matan a su perrito y pues va y mata a todo mundo, ¿no? Entonces, y uno puede llegar a decir, no, pues por un perro pues hace todo ese pancho, ¿no? Pero pues uno no sabe la implicación que ese animalito tiene para la persona, ¿no? Es un ejemplo de las películas, pero aplica muy bien para explicar esto, ¿no? Bueno, yo le pongo aquí situaciones específicas. Primero, la pérdida de un ser querido, llámense hijos, familiares, amigos. Después está la ruptura de una relación, ya sea por alguna separación o por perdón, una separación temporal o incluso por un divorcio, ¿no? Después está la pérdida de expectativas compartidas, es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, de casos como de infertilidad, de enfermedades crónicas, y aparte hay uno específico que sería por enfermedades terminales de uno de los miembros de la pareja. Una cosa es el duelo por la enfermedad propiamente dicho y otro es el duelo por la pérdida que involucra esa enfermedad. Por ejemplo, vamos a llamarlo vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona o una pareja que uno de los miembros le tuvieron que amputar una pierna, ¿sí? Aparte es el duelo por esa pérdida de la pierna y aparte es el duelo por lo que implica. Quizá era una pareja de personas que les gustaba el senderismo, por ejemplo, o de una pareja que le gustaba escalar montañas, ¿no? Va a resultar más complejo, hay un cambio de paradigmas em, muy fuerte, ¿no? Y una incertidumbre respecto a lo que va a pasar en el mundo. Entonces, por eso es que, pues, una cosa es la pérdida en sí, per se, por así llamarlo, y otra cosa es la expectativa de pérdida respecto a esa enfermedad o situación médica específica, ¿vale? De igual, también tenemos los duelos simbólicos, que por ejemplo se basa en pérdidas de roles, ¿no? En pérdida de independencia o pérdida de sueños en común que tenga la pareja, ¿no? Ya iremos desmenuzando cada uno de estas situaciones de pérdida conforme vamos avanzando. Bueno, primero, vamos con la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido, pues llega a resultar una experiencia pues muy dolorosa. Quienes han tenido pérdidas en lo general, no necesariamente de pareja, pues sabe que la muerte es un proceso complejo, ¿no? Entonces, que impacta profundamente en la dinámica de todos nosotros. Ahora, planteemos la dinámica de una pareja que está acostumbrada, que tiene roles específicos, que está acostumbrada a verse cuando se levantan, ¿sí? Entonces, pues va a generar pues un quiebre muy riesgoso, ¿no? Cuando uno o ambos miembros de la pareja pues atraviesan este duelo, se enfrentan no solamente al dolor individual, sino también a los desafíos que esta pérdida impone a la relación. Entonces, en este punto, la tanatología, con este enfoque de acompañamiento y de aceptación hacia el duelo, ofrece pues ciertas herramientas que pueden ayudar para poder sortear esa etapa tan complicada, ¿no? Bueno, en este caso, en este punto, hablemos sobre el duelo compartido y el duelo individual, ¿sale? Ya que uno de los aspectos fundamentales en el duelo dentro de la pareja es justamente reconocer em, que aunque ambos miembros pueden experimentar la pérdida, cada uno vive este duelo de una forma específica. El duelo tiene un carácter profundamente personal, influenciado por la relación, por el ser perdido, ¿sí? La propia personalidad de cada uno de ellos.
las experiencias previas, no solamente en pareja, sino en lo particular, y los recursos emocionales, o bueno, los recursos internos que tenga cada uno de los miembros, ¿no? Sin embargo, pues la relación de pareja también pues se puede llegar a afectar, ¿no? Ya que ambos pues pueden encontrar pues una manera de apoyarse mutuamente sin perder de vista justamente estas necesidades individuales. Entonces, habremos de entender por un lado que cada uno de los miembros va a tener una forma específica de llevar este duelo, de llevar esta pérdida, pero también entre ellos es una gran oportunidad para poder generar recursos en la pareja que los ayuden a sortear esta etapa tan compleja, ¿no? Ya cuando les mande un poquito de material complementario respecto de de los modelos de intervención tanatológica ahí de nuestros videos que están ahí en YouTube, para que los puedan revisar, pues vamos a poder profundizar en todo esto. Sin embargo, ahorita vamos a retomar nada más la idea de Elizabeth Kubler-Ross con sus 5 etapas, que seguramente en algún momento las han hablado, ¿sí? O las han visto en alguna clase de licenciatura o de especialidad o en un curso, ¿no? En línea. Em, y nada más retomaremos esa idea, esa noción básica, sin profundizar en relación a lo que atañe a la pareja en particular, ¿sí? Recordemos que según el modelo teórico de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pues el duelo pasa por 5 etapas principales, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y un error que se llega a plantear es la conceptualización de que las etapas tienen que ir secuencialmente, pero en realidad no es así. Las etapas no tienen que ir necesariamente de una forma lineal, sino que se pueden manifestar de forma distinta en cada miembro, en cada individuo en lo general, ¿no? Entonces, bien puede empezar con la ira, bien puede empezar por la negociación, bien puede empezar por la depresión, o bien podría empezar por la negación. En el supuesto que pues ya la última etapa, ahí sí creo que sería como inamovible, ¿no? Que se comenzara por la aceptación, ¿no? Aunque esto no quiere decir que teniendo, ya estando dentro de esta etapa de la aceptación o teniendo esta integración de la pérdida en la personalidad del usuario no quiere decir que en determinados momentos suceda que la persona se sienta enojada, por ejemplo, por la pérdida, o que más adelante le llegue una etapa como de negación, ¿sí? O le vuelvan las ideas de negociación o se vuelva a sentir triste, ¿no? Entonces a eso se refiere la doctora en sus últimos textos respecto a sus etapas del duelo que no necesariamente tienen que ir de una forma lineal, ¿sale? Entonces, recordando, tenemos 5 etapas que ahorita lo vamos a poner en orden, pero recuerden que puede ser de una forma aleatoria. Primero, negación, después enojo o ira, después negociación, después depresión y después aceptación. ¿Sale? La negociación implica que los miembros de la pareja específicamente podrían llegar a rehusarse a aceptar esta pérdida. Y esto puede llegar a generar pues un tipo de distanciamiento emocional si uno está más preparado que el otro, por ejemplo, ¿no? Y a veces llegan estos conflictos entre los miembros de la pareja que dicen, no, pues es que tú ya parece que la olvidaste, ¿no? Ah, por ejemplo, en su hijo, su hija, ¿no? Tú ya la olvidaste, ya lo olvidaste. Y el otro dice, no, no lo he olvidado, sino que simplemente pues estoy en otro proceso, ¿no? Siento que ya sé que está... Aquí las ideas religiosas tienen mucho que ver, puede que el consultante diga, pues yo sé que está en un mejor lugar o está con Dios o está en el paraíso, ¿no? Dependiendo de la idea que tenga. Y el otro dice, no, pues ¿cómo vas a decir eso, no? Si era nuestro pequeño, nuestra pequeña, no podemos desprendernos de él tan fácil, ¿no? Y tú parece que ya lo olvidaste. Entonces, ese conflicto puede estar presente en muchas parejas que tienen pérdidas. La tarea de ustedes sería entonces explicarles que justamente pues las etapas son distintas, que los recursos de ambas partes son distintos, que las experiencias moldean en gran forma la capacidad que tenemos para aceptar ciertas pérdidas, ¿sale? Entonces, pues esa es la tarea primordial, ¿no? En la etapa de la ira,
pues puede dirigirse justamente hacia la pareja, ¿no? Por las manifestaciones que hace, por lo que puede llegar a decir, por lo que no dice, por lo que no hace, ¿sale? Ya en la etapa de la negociación, pues aquí aparecen ciertas frases como, por ejemplo, si me la regresas, ¿no? Hablándole a una entidad superior, si me la regresas, pues te voy a, no sé, te voy a crear un altar, ¿no? Entonces la persona intenta encontrar una forma de revertir la pérdida para poder mitigar el dolor, ¿no? Aquí los teóricos, y es algo, me parece que es algo muy importante de plantear, es que en la etapa de la negociación el individuo trata de tener un cierto control sobre el fenómeno que no puede controlar, ¿sí? Es decir, la muerte. Entonces, la negociación es justamente es una forma por la cual puede llegar el individuo a decir, a ver, si yo hago esto, puede que la recupere y eso le disminuye la tensión. Y esto es algo muy importante de entender, porque al momento del trabajo, aceptar esas partes de la negociación es importante y no decirle, ay, ¿cómo crees que se va a regresar si tú haces un altar? Es irracional. No sería lo adecuado porque entendamos que en la negociación, el individuo trata de tener un cierto control y disminuir la tensión para dar paso a una aceptación. ¿Sale? Bueno. Ya en la fase de depresión, pues aquí no hay más que recalcar, pues que es un estado emocional muy, muy característico de las pérdidas, que se genera tristeza, melancolía, ¿sale? Y ya la fase de aceptación, pues aquí esta fase implica integrar la pérdida dentro de la estructura psíquica de los consultantes, ¿sale? Bueno. ¿Cuáles son los desafíos comunes en el duelo en la pareja en este supuesto de pérdida? Primero está la desincronización del duelo, ¿no? Lo que les comentaba, cada quien lleva su propio proceso, ¿no? Algunos avanzan más rápido, otros más lento, otros tal vez, y así vamos a encontrar a muchas parejas, que uno pues nunca logra superar la pérdida, ¿sale? Y el otro pues sigue avanzando. La separación es muy común en este tipo de casos, ¿sale? No solamente por la pérdida en sí, sino por esta misma desincronización que se da, ¿no? Pueden haber diferentes expresiones de dolor, es decir, que mientras uno trata de hablar abiertamente de la pérdida, el otro podría llegar a optar por el total silencio o bien una forma de introspección, ¿no? Una forma de ensimismamiento del individuo, ¿no? Más que de silencio, de embotamiento de su propio ser, por así decirlo, ¿no? De igual forma puede haber cambios en la intimidad, por supuesto, eso puede generar una disminución de la libido, una disminución del interés sexual, incluso hay parejas que refieren que el propio contacto, ¿no? Es como un choque eléctrico, ¿no? Entonces, que lo repelen por completo porque se asocia, ¿no? Bueno, al menos así hay algunas experiencias, ¿no? Que se asocia el hecho de tener el coito con el procrear un hijo, ¿no? Y eso pues llega a causar dolor cuando se evoca pues la pérdida de este hijo, ¿no? Cuando son esos casos, ¿no? Entonces, la intimidad puede llegar a ser deteriorada por este tipo de situaciones. De igual forma puede existir pues una sobrecarga emocional, es decir, si ambos están en duelo, pues puede resultar muy difícil que encuentren esa energía para poder apoyarse mutuamente, ¿no? Entonces cada uno está en su propio dolor y no está ni en disposición de ayudarse a él o a ella misma y mucho menos de ayudar al otro, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de apoyo justamente en la pareja? Pues primero fomentar la comunicación abierta, ¿sí? Es decir, enseñarles a expresar emociones sin temor al juicio, ¿sale? Hay que hacer quizá algunas preguntas como enseñarles a hacer preguntas como cómo te sientes hoy y poder abrir espacios justamente para el diálogo. El consultorio, su espacio de consulta es el lugar perfecto para poder empezar a expresar cómo se sienten. Y es algo, y es un ejercicio que habrían de optar en cada sesión, que cada quien exprese cómo se siente, destinar un poco a la comunicación abierta, ¿sale? Otra pauta es respetar los ritmos individuales, reconocer que cada individuo tiene una forma específica de llevar su propio duelo, ¿sale?
Después buscar momentos de conexión, es decir, es muy común que las parejas se separen después de la pérdida, no solamente psíquica, sino también físicamente. Entonces, pues aquí la pauta está en generar estrategias por las cuales ustedes puedan sugerir pues en formas de que se vuelvan a integrar, ¿vale? Quizá algún viaje a alguna cabaña. Muchas veces los viajes les resultan muy complicados porque recuerdan los viajes que hacían con su familiar perdido. Entonces, quizá no generar ese tipo de estrategias de una forma inmediata, pero sí poco a poco. Digo, la pauta está en buscar que la pareja continúe su propia vida, ¿sí? Integrando esa pérdida. El ideal sería que las parejas que llegan a tener una pérdida significativa, pues vuelvan a sus actividades cotidianas, ¿sí? No sin dolor, que a veces es un error que se llega a cometer respecto al procedimiento tanatológico, sino más bien em, sin esa fenomenología que yo les comentaba, ¿no? Entre los dos pueden ir a hacer un viaje hacia algún lugar donde vivan con su familiar, con su ser querido, y tomarse de la mano y sentirse tristes y ponerse a llorar, ¿sí? Pero lo importante es que puedan tener control sobre ese llanto, ¿sí? Porque si es un llanto descontrolado, quiere decir que todavía no se ha trabajado con ese duelo y no se ha integrado la pérdida a la estructura psíquica del consultante, ¿sale? De igual forma podemos sugerir tal vez la ayuda externa, ¿no? La terapia de pareja o la orientación tanatológica pues pueden llegar a ser útiles, ¿no? Cuando la comunicación se vuelve difícil y cuando el duelo pues se complica, ¿no? Entonces, si ustedes no están en ese procedimiento, pues sí, en ese proceso base, por lo que les llegó a ustedes ese caso, pues pueden referir o pueden complementar la intervención con algún tanatólogo, ¿no? Específicamente. Y ya por último, pues sería justamente el cuidar la salud física y la emocional, contemplando que las parejas se llegan a descuidar, empiezan a tener una mala higiene, empiezan a dormir mucho, empiezan a no dormir. Entonces, pues hay que sugerirles pautas de psicoeducación en torno a higiene del sueño, a cuidados personales, ¿sí? A control emocional, ¿sale? En hobbies, actividades recreativas en pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, esa es la estrategia o al menos pautas para la intervención. Bueno, vamos a aterrizar al segundo supuesto, segundo caso hipotético que sería la ruptura de pareja. Aquí, en este caso de la ruptura de pareja o la ruptura amorosa, como lo quieran ustedes llamar, pues vamos a tener casos muy frecuentes, ¿sale? Y que pueden llegar a afectar tanto a nivel individual como a un nivel, pues, relacional, ¿no? Aunque, bueno, la pérdida no implica una muerte física, como en el caso de una persona, pero sí se vive como una especie de muerte simbólica en torno a la relación, a los planes que se tenía de esa relación, a las expectativas construidas que se han llevado a cabo en conjunto, ¿sale? Y bueno, expectativas no solamente hacia el futuro, sino también expectativas de lo que éramos nosotros. Se supone que estábamos juntos hasta el final de la muerte y tú llegas y haces esto, ¿no? Entonces es la expectativa que se tiene hasta el final y la expectativa que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿sale? Bueno, vamos a aterrizar, aquí yo se los pongo puntualmente, las etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Tenemos 5 etapas. La primera de ellas, en la negación, pues al inicio, pues es muy común rechazar la realidad de la ruptura, ¿no? Y pueden llegar a tener frases como vamos a arreglarlo, vamos a hacer todo lo más que se pueda para poder seguir estando juntos, o frases bien negativas como esto no está pasando, ¿no? Y la persona puede llegar a aferrarse justamente a una esperanza de reconciliarse, ¿no? Después tenemos la etapa de la ira. Aquí la rabia bien puede dirigirse hacia la pareja, hacia la expareja, en el caso de que haya habido separación. Puede dirigirse la ira hacia uno mismo o hacia circunstancias externas, ¿no? Ya lo veíamos, por ejemplo, en la pedagogiza, en las estrategias para evitar el rompimiento de la idealización, ¿no? Como es que
pueden echarle la culpa a terceros, ¿no? No, pues es que no es él, sino pues es su medio, son sus amigos, sus amigas que lo llevaron por mal camino, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Entonces también ahí puede estar involucrado esos mecanismos internos, ¿no? Que la rabia, la ira se dirija hacia algo externo que no sea la propia persona, ¿no? Y podemos llegar incluso a hipotetizar que la persona está tambaleándose, ¿no? Entre la ira y la negación, no, es que no es él, sino pues son todos ellos, ¿no? Entonces, o todas ellas, ¿no? Entonces también ahí podríamos tener una experiencia subjetiva también un poco más compleja, ¿no? Después tenemos la negociación. En esta etapa la persona intenta revertir esta ruptura, ofrece quizá cambios o compromisos, tal vez ya no hacia un ente superior, sino tal vez hacia la persona, ¿no? En particular, ¿sí? Puede intentar desesperadamente comunicarse con la expareja y hacer promesas para poder recuperar la relación, y de estos tenemos un montón de casos, ¿no? Un montón de ejemplos, ¿no? Un montón de memes en redes sociales cuando una persona está ebria y lo primero que hace es hablarle a su expareja, ¿no? Y ahí le dice, voy a cambiar, estoy yendo a psicoterapia, ¿no? Y un montón de situaciones ahí que son como formas de poder recuperar, ¿no? Después tenemos la depresión, esta tristeza profunda y este sentimiento de vacío, ¿no? Pueden llegar a emerger, ¿no? Al tratar de aceptar, ¿no? que la relación pues ya terminó, ¿no? Pueden surgir estos sentimientos pues de soledad, ¿no? De pérdida de la identidad, como lo habíamos visto cuando hablábamos de la separación de los amantes con Igor Caruso. Recuerden que hablábamos que la separación es una forma de perdernos a nosotros mismos. ¿Quién se quiere perder a uno mismo? Pues nadie, por eso se siente la separación de pareja como un duelo, ¿no? Y puede haber desesperanza, ¿sale? Hasta que por fin llegamos a la etapa de la aceptación, ¿no? Aquí se alcanza cuando la persona empieza ya a integrar y a aceptar esta pérdida, ¿no? Cuando ya dice, no, pues sí, creo que no lo hice bien, o creo que él no lo hizo bien, yo di mi mejor esfuerzo, pero pues él siguió con sus inmadureces, por ejemplo, ¿no? Y pues no funcionó. Entonces, pues yo sigo avanzando, ¿no? Y pues sigo interactuando con otras personas, ¿no? No me cierro al diálogo amoroso con alguna otra persona. Eso es integrar la pérdida, ¿eh? Porque ahí hay un pequeño paréntesis o asterisco más bien, un pequeño asterisco al pie de página, porque uno llega a decir, no, pues es que ya lo superé, ¿no? Pero no acepta todavía la relación sentimental con alguien más, no acepta establecer el vínculo con alguien más, ¿no? Entonces, realmente, ¿hasta qué punto se ha aceptado o hasta qué punto solamente es un discurso compensatorio? ¿No? ¿Sale? Bueno, aquí les pongo los desafíos ante la ruptura. Primero, la pérdida de la identidad compartida, ¿no? Creo que es el más fuerte, ¿no? La pareja forma una parte importante de nuestra propia identidad, ¿sí? Y al terminar la relación, pues se puede sentir como si se perdiera, si nos perdiéramos a nosotros mismos, ¿no? Después está el aislamiento social. Algunas rupturas generan cambios dentro del círculo social, es decir, de repente sus amigos son mis amigos, ¿no? En el afán de yo ya no volverlo a ver o no toparme con él o con ella, pues ya no frecuento a mis amigos, ¿no? Entonces, pues me aíslo para evitar ese contacto, ¿no? Después está la idealización del pasado. Es muy común recordar pues, solamente los momentos buenos, ¿no? Lo que puede justamente llegar a dificultar el avance, ¿no? Y justamente aquí también la otra pareja pues, puede llegar a generar algunas pautas de ese tipo, ¿no? Cuando hay una pérdida, una separación por alguna infidelidad, pues el otro busca desesperadamente que se vuelva a integrar la pareja, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? La otra persona pues dice, oye, acuérdate qué bien nos las pasábamos, ¿no? Acuérdate qué bien nos amábamos, acuérdate que íbamos a estos lugares, que hacíamos esto otro, en el afán justamente de evocar esos buenos momentos y recuperar la pareja, ¿no? Quizá podríamos llegar a decir que es como un tipo de pedagogización, ¿no? Quizá.
Analizándolo de una forma muy superficial, podríamos llegar a decir que se trata de eso, ¿no? Entonces, pues eso puede llegar a dificultar que la persona se desvincule completamente, ¿no? De igual forma, pues puede haber miedo al futuro, ¿no? El temor a no encontrar otra relación o a no volver a sentirse pleno, ¿no? Es un obstáculo frecuente en todo este proceso. ¿Cuáles son las estrategias aquí de una forma muy superficial? Porque también podemos aplicar las estrategias que vimos hace un momento. Primero, aceptar las emociones. Aquí me parece que el punto clave de la estrategia es establecer límites claros, es decir, reducir o eliminar el contacto con la expareja. Creo que es algo muy importante, ¿no? Yo siempre he creído que después de todo esto, tener una relación de amigos es algo un poco impertinente. No imposible, sino más bien impertinente. Sí es posible, claro, pero me parece impertinente, ¿sí? Porque pues si ya te quieres desvincular, si ya terminó todo el proceso y sobre todo en estas situaciones, pues sería un poco, pues, no tan saludable. Yo así lo considero. Creo que es una parte de filosofía personal, ¿no? Más que de filosofía clínica o de marco teórico clínico, es una filosofía personal, ¿no? Yo así lo considero, ¿no? Pero digo, hay parejas que sí les funciona y avanzan, ¿no? Pero hay parejas que no. Y como se puede ver, pues que está el otro idealizado o la otra idealizada, no se puede desvincular, o que de repente tienen sexo ocasional y eso pues vuelve a descontrolar las emociones, ¿no? Y eso también pues no resulta saludable a nivel emocional, ¿no? De igual forma, pues hay que buscar pautas de autocuidado, ¿no? Y algo también muy importante en las personas es redescubrir los intereses propios, ¿no? Aquí es como una gran oportunidad y eso creo que es un gran motivador, ¿no? En las personas después de una ruptura de este tipo, el retomar ciertas actividades que se han dejado de lado durante mucho tiempo, ¿no? Durante todo lo que duró la relación de pareja, ¿no? O bien explorar nuevas áreas de interés que, pues, el consultante tiene y que pueden también ser una manera de reconectar con la propia individualidad, ¿no? La ruptura de la pareja, y así lo manejan muchos teóricos, es una gran oportunidad de recuperar nuestra propia individualidad, ¿no? Porque, les vuelvo a repetir, el establecer contacto con una pareja es perder parte, o más que perder, es vincularnos y adoptar ciertas posturas del otro, de la otra, y eso merma la individualidad y sobre todo en parejas que están muy simbiotizadas, ¿no? Que se cumplen mutuamente muchos factores, o muchas carencias, ¿no? Recuerden la frase que yo les dije desde el primer módulo, ¿no? Una relación de pareja, entre más funciones cumpla respecto al otro, menos auténtico es el amor, ¿no? Entonces, de aquí está, pues la pauta, ¿no? De tratar de retomar la propia individualidad en torno al individuo. Aquí hay una anotación que yo les puse, es una frase que me gusta mucho: el pensamiento positivo disminuye la aparición de síntomas depresivos y duelo patológico. El pensamiento positivo. Actualmente hay una corriente ya, ¿no? De la psicología, que es la psicología positiva, ¿no? Pero pues no es más que la terapia racional emotivo y el modelo cognitivo conductual, ¿no? Ejerciendo su influencia sobre modelos más superficiales, ¿no? Entonces, pues ahí está también el planteamiento de que entre más pienses de una forma funcional, de una forma agradable, de una forma positiva, de una forma afirmativa, ¿no? Más que positiva, afirmativa, pues vas a poder tener mejores mecanismos neurológicos, mejores mecanismos neuroconductuales, por así decirlo, apelando a estos nuevos conceptos que hay ahora, ¿no? Este, pues para tu existencia, ¿no? Para tu vida cotidiana, ¿no? Es como una forma de cientificar, ¿no? De volver científico, ¿no? Un planteamiento mágico, ¿no? Que tiene su fundamento neurológico, ¿no? Claro, por supuesto. Y lingüístico, no solamente neurológico, sino lingüístico y social, ¿no? Pero, pues a final de cuentas esto ya se ha mencionado anteriormente, ¿no? Hay un libro de 1980 y tantos, ¿no? Que habla sobre esto, ¿no? Entonces,
pues no es nada nuevo, solamente lo retomo como para que puedan ustedes trabajar respecto a sus parejas, al tipo de discurso que están evocando, al tipo de comunicación en la que se están em, concentrando. No es lo mismo, ya no quiero estar triste, ¿eh? A quiero empezar a ser feliz, ¿no? Está un discurso completamente distinto. Uno es en sentido afirmativo y el otro es en en el sentido negativo. Aunque sea de naturaleza positivo, ¿sí? Pero no es en sentido afirmativo, es en es en sentido negativo. ¿Por qué? Pues porque cuando digo ya no quiero estar triste, se genera en mí una imagen, una representación mental de mí estando triste, ¿sí? Ya no quiero estar triste. Tristeza, pues, vuelve a zanjarse en la mente. La mente no toma nada como imaginario, todo lo toma como real y por lo tanto así va a interpretar ese discurso. Entonces no es lo mismo decir ya no quiero estar triste a quiero empezar a ser más feliz, ¿no? Porque cuando dices empezar a ser más feliz, se genera una representación mental de ti siendo feliz y es un resultado completamente distinto. Entonces trabajen sobre el discurso en sentido afirmativo, no solamente positivo, sino en sentido afirmativo de su discurso, ¿sabe? De sus palabras, de sus frases, ¿ok? Y pueden ocupar los mantras, por ejemplo, que nos habla el modelo racional emotivo, ¿no? Los mantras. Pueden crear algunas frases, como por ejemplo, hoy quiero que este dolor se vuelva parte de mi existencia y me ayude a ser una persona más humana. Por ejemplo, es un mantra, ¿no? Un mantra que se lo repite constantemente, ¿no? Y genera representaciones mentales que van a ayudarle, no van a resolver el conflicto, ¿eh? Van a ayudarle a sortear y generar nuevas pautas de comportamiento, nuevos estados emocionales, ¿sale? Aunado al proceso terapéutico que ustedes están llevando, por supuesto, ¿sale? Bueno, seguimos avanzando. Vamos a aterrizar ahora a la pérdida de expectativas compartidas, ¿no? La pérdida de expectativas compartidas, pues es una experiencia que aunque no, que tampoco involucra una muerte física y tampoco una ruptura de la relación, pero también puede llegar a ser una experiencia profundamente dolorosa. En las expectativas compartidas pueden estar situaciones complementarias como la muerte de un familiar, ¿sí? O como la ruptura de una pareja, por supuesto, ¿sale? Entonces, pues habremos de entender esa parte que en este caso no son mutuamente excluyentes, ¿no? Las expectativas compartidas son por decir, llamar de una forma romántica, este tejido invisible que sostiene a la relación de pareja, ¿no? Las expectativas que tenemos. A través de las expectativas, la pareja llega a construir un futuro imaginado que le da sentido y que le da propósito a ese vínculo que han establecido, ¿no? Cuando estas expectativas se llegan a desmoronar, ya sea por una causa externa, ¿no? Como por ejemplo, bueno, que no es externa, o bueno, sí podría ser externa, como la infertilidad, ¿no? Como dificultades económicas, como alguna enfermedad, ¿no? O algunas internas, como como algunas diferencias entre ellos, ¿no? Como cambios de prioridades, las personas evolucionan y cambian sus prioridades, cambian de sus intereses, ¿no? Entonces también puede llegar a ser eso, ¿no? Y derivado de todo eso, pues se puede experimentar, pues por decirlo de una forma, una doble pérdida, ¿no? Tanto del futuro planteado como de esta identidad compartida, ¿vale? En ese sentido, vamos a retomar igual las etapas de Elizabeth Kubler-Ross. En la etapa de negación, pues es muy común que que los consultantes pues llegan a rehusarse, ¿no? A aceptar que estos planes pues han cambiado o que se han roto por completo, ¿no? Y aquí podemos tener como quizá una frase de solo es temporal, ¿no? O se va a resolver, ¿sale? Frases que pues dan la pauta de que no ha entendido pues que ya la expectativa se ha roto, ¿no? Ya en la etapa de la ira, pues aquí puede aparecer mucha frustración, ¿no? El enojo también se puede dirigir a cualquier elemento interno o externo y puede haber esta sensación o este sentimiento como de injusticia, ¿no? De por qué me está pasando esto, ¿no?
¿por qué me sucede esto a mí? ¿No? Y enojada la persona. Ya en la fase de negociación, pues se buscan alternativas, ¿no? Para recuperar esta expectativa perdida, ¿no? La pareja intenta encontrar esta solución a este conflicto, ¿vale? Ya en la etapa de depresión, pues vamos a encontrar sentimientos de tristeza, ¿sale? Nostalgia, vamos a encontrar desesperanza, agotamiento emocional, ¿sale? Que pues es derivado del entendimiento de que el sueño que tenían pues ya no se va a cumplir. Y por último, la aceptación, igual lo mismo, la persona llega a integrar pues esta pérdida, ¿no? Empieza a entender que pues aunque tenían expectativas, pero pues por alguna razón pues cambió y pues que hay que adaptarse y que pueden crear nuevas expectativas. Me parece que en la etapa de aceptación la labor más importante es entender que se pueden crear nuevas expectativas, ¿no? Me parece que este trabajo en otras etapas resultaría un poco no tan adecuado porque pues tal vez la persona no está preparada, ¿sí? Bien, sí podrías trabajar que puedes tener otras expectativas, pero la persona en ira no está dispuesta a aceptar que ya perdió la expectativa pasada. Y cuando tú le dices, puedes crear nuevas expectativas, se va a enojar, se va a molestar, le va a frustrar, ¿sí? No está preparada para entender eso. Me parece que, em, y eso es a partir de una idea propia, y de la experiencia, me parece que el mostrar que puede tener nuevas expectativas es propia de la fase de aceptación, ¿no? Entonces... Pues ahí se los dejo a ustedes de criterio. ¿Cuáles son los desafíos más comunes en torno a la pérdida de expectativas? Pues la divergencia de los procesos individuales, es decir, que es posible que uno de los miembros de la pareja acepte la pérdida antes que el otro, al igual que en el caso de la pérdida de algún familiar, ¿no? Y eso va a generar tensiones, sentimientos de incomprensión y pues un cierto grado de desvinculación con la pareja, ¿no? Pueden pasar sentimientos de fracaso, ¿no? Por ejemplo, si son debido a cuestiones económicas, por ejemplo, los hombres que son muy dados a cargar mucho sobre el peso económico, al éxito y todo ello que la sociedad les plantea, cuando viene una pérdida de una expectativa por una situación económica, pues pueden pasar sentimientos de fracaso, ¿no? La pérdida de este proyecto compartido, pues puede hacer que la persona, que la pareja en conjunto, pues sienta que han fracasado en su relación. Por ejemplo, en el caso de la fertilidad también, ¿no? La mujer, que tal vez es infértil, en el hombre también, por supuesto, pues llega a aterrizar que pues, se siente fracasada, no se siente una mujer completa, ¿no? Y pues eso ocasiona también otros problemas como pues una baja autoestima y pues este deterioro en la confianza mutua, ¿no? Que hay entre ellos, ¿no? De igual forma, pues podemos tener un resentimiento acumulado, ¿no? Si la pérdida se atribuye a decisiones de uno de los miembros en particular, pues puede llegar a surgir este resentimiento, ¿no? Lo que por supuesto va a dificultar todo el proceso de duelo y de sanación, ¿vale? Después tenemos la pérdida del sentido. Aquí las expectativas compartidas pues suelen dar sentido y dirección a la relación, y ante la ausencia de estas expectativas, pues puede pasar que se genere lo que le llamamos una crisis existencial, ¿no? En la cual pues perdemos el rumbo, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Ya como dice la canción, ya no sé ni cómo me llamo, ¿no? Y, pues se pierde esta noción de identidad y de continuidad en los objetivos, ¿sale? Bueno, así entonces, bueno, vamos a hablar un poco de estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias podemos implementar en torno a la ruptura de expectativas, ¿no? Primero, reconocer esta pérdida como legítima. Recordemos que cada quien tiene un proceso específico, cada quien desarrolla sus propias formas de llevar a cabo este duelo. Entonces, cada quien lleva también una intensidad respecto a duelos específicos, ¿vale? Entonces, quizá puede decir, no, pues perdimos este sueño de viajar hacia este lugar, ¿no? Y tú le dices, ah, pues eso es fácil, pues
saca un préstamo y ya te vas de viaje, ¿no? Creo que eso no es reconocer la pérdida como legítima, sino más bien eso es disminuir el sentimiento que tienen respecto a esa pérdida, ¿vale? Después tenemos fomentar la comunicación abierta, como igual en los casos anteriores, ¿vale? Aquí el trabajo también involucra redefinir ciertas metas, redefinir proyectos, es decir, en conjunto pueden trabajar para crear nuevas expectativas y eso también les da una pauta de motivación para la continuidad de la pareja, ¿no? Si sienten que en algún momento los está rebasando su capacidad, pueden tener apoyo de alguna persona que trabaje tanatología, ¿vale? Traten de fortalecer mecanismos de empatía, mecanismos de compasión también, por supuesto. Y algo muy importante que olvidan las parejas es enfocarse en el presente, ¿no? Aprender justamente a valorar lo que aún se tiene, ¿no? Y encontrar este significado en lo que tienen actualmente, ¿sí? En lugar de estar lamentándose constantemente lo que no pudo ser, ¿no? Les digo, cuando uno está triste es muy fácil mirar al pasado, ¿no? Y sentir que nada va a estar bien en un futuro, ¿no? Entonces, pues es importante focalizar la atención en el presente y hacer ejercicios de perspectiva a futuro, ¿sale? Bueno, ahora tenemos también la enfermedad terminal de un miembro. Em, Básicamente vamos a tener pues muchos síntomas similares a los que hemos revisado en los casos previos, pero aquí hay algo muy puntual que hay que retomar y que es el duelo anticipado. Es decir, vivir esta pérdida antes de la muerte, ¿sí? Es algo que pues va a estar presente en parejas que tienen pues una enfermedad en ambos o en alguno de ellos, ¿no? El riesgo de muerte inminente, ¿no? Entonces, pues el trabajo es justamente eso, ¿no? En tanatología hay que buscar em, otorgarles a los consultantes un espacio para sanar heridas anteriores, ¿no? Para poder reforzar la conexión que hay entre ellos y buscar un sentido en el tiempo que todavía tienen juntos. Me parece que en este punto no hay que ocultar la idea de la muerte, porque eso llega a pasar en algunos consultorios, ¿no? Llega una pareja con una enfermedad terminal y pues se evita tocar el tema de la muerte, ¿no? Cuando en realidad pues es de lo que se tiene que estar hablando constantemente porque habremos de acostumbrar a los consultantes a la muerte, habremos de acostumbrarlos a esa presencia invisible, ¿sí? Para que así puedan empezar a disfrutar, porque nadie puede gozar de la vida si tiene uno miedo de de morirse. Entonces, bajo esa mirada, hay que acostumbrarnos entonces a la muerte, hay que mirar a la muerte con los ojos, ¿sí? Y plantearle que a partir de esa mirada, saber empezar a disfrutar del presente y de nuestra vida en sí, ¿sí? Entonces, no solamente es mirar a la muerte, sino también es aprender a disfrutar de la vida al mirar a la muerte, ¿sí? Entonces, aquí les recomiendo esta película, este, de este actor Michael Keaton, ¿no? Que es, creo que se llama Lo mejor de mi vida, algo así se llama en español, y que habla justamente de eso, ¿no? De todo el proceso de una muerte inminente, ¿no? De una enfermedad y que de repente el protagonista pues empieza a mejorar su vida, empieza a tener mejores relaciones con otras personas. Obviamente va a pasar por todas las fases que nos maneja Elizabeth Kubler-Ross, va a estar enojado, va a tratar de negociar, va a estar yendo de consultorio en consultorio para ver quién le da otra opción o a quién le da una forma de sanar, ¿no? No la encuentra, se va a deprimir hasta que empieza allá a disfrutar de su existencia, ¿no? Y la pauta es esa, ¿no? Pasar por estas etapas para poder al final mirar a la muerte de frente y disfrutar de esa existencia que tienen en el presente, ¿no? Esa es la pauta en este planteamiento. ¿Cuál es el desafío más fuerte en este evento hipotético, en este evento, bueno, no hipotético, ¿no? Sino real, que les llega a las parejas? Es primero el cambio de roles, ¿no? Es común que el miembro sano pues suela asumir todos los roles de cuidador y obviamente esto puede generar pues agotamiento físico, agotamiento emocional,
puede generar frustración por la pérdida de esta dinámica que tenía la pareja en su cotidianidad, ¿sale? Puede aparecer miedo, ansiedad, la incertidumbre sobre el futuro es algo que va a estar presente, ¿sí? Y justamente la tarea es focalizar la atención en el presente, ¿sí? El temor a la pérdida puede llegar a generar ansiedad constante. La pauta entonces es generar estrategias para trabajar con esa ansiedad, ¿sale? Habrán de trabajar comunicación abierta, que puedan expresar sus emociones y que puedan generar tareas para la conexión emocional, tal vez algún viaje sencillo, siempre en posibilidades del miembro enfermo, ¿sale? O actividades, si el miembro enfermo está en cama, actividades que puedan generar conexión emocional, tal vez la revisión de algunas fotografías que han tenido a lo largo de su vida en conjunto. Eso les va a generar tristeza y la pauta está en no evitar esa tristeza, sino en contactarla, en tocar ese sentimiento de tristeza, porque solamente así podremos llegar a desarrollar todas estas etapas de una forma mucho más funcional, ¿no? Mucho más efectiva, ¿sale? Pueden pasar sentimientos de aislamiento y, por supuesto, el gran mal del progreso, que es la culpa y el resentimiento. La culpa y el resentimiento son los más grandes males que tiene el ser humano que evitan el crecimiento, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar sobre esas culpas, ¿sale? Bueno, vamos con el último supuesto, que es los duelos simbólicos. Los duelos simbólicos son aquellos procesos de pérdida que no involucran una muerte física, pero que sí generan un impacto emocional a partir de la pérdida, ¿no? Del significado que genera esa pérdida, ¿no? Se tratan de, por ejemplo, de pérdidas relacionadas con los cambios, ¿no? Vitales, ¿no? Las rupturas, situaciones que rompe con las expectativas, con los sueños, con la propia identidad del usuario, ¿no? Y puede pasar que estos duelos pues no sean tan visibles, ¿no? Pero pues igual son también pues muy legítimos, y que demandan pues un proceso de elaboración y de sanación también bastante fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué es un duelo simbólico? El duelo simbólico surge cuando se pierde algo intangible, pero importante. Por ejemplo, puede ser un proyecto de vida, puede ser un rol social, puede ser una relación, puede ser cualquier parte esencial de la propia identidad, ¿no? Entonces, son situaciones comunes en realidad pues, que generan pues, duelos, ¿no? Que generan malestares, ¿no? La pérdida de un empleo, ¿no? La pérdida de una carrera profesional, la ruptura de una relación amorosa, la ruptura de una relación de amistad, el diagnóstico de una enfermedad crónica, ¿sale? La pérdida de un sueño o una expectativa de vida no cumplida, cambios significativos en la vida, por ejemplo, la jubilación, las mudanzas, las transiciones vitales. Y cabe recalcar que estos duelos simbólicos no solamente ocurren en una etapa específica de la vida, sino pasan a lo largo de toda nuestra existencia. Llegan a ser complicados al momento de reconocer, ¿no? Porque no siempre están acompañados de estos rituales sociales de despedida que son tan comunes, por ejemplo, en las pérdidas físicas, las pérdidas de una persona querida, ¿no? Ante una persona querida tenemos un ritual, por ejemplo, los 9 días del velorio, de la levantada de cruz y todos los rituales funerarios que hay a nivel social. Pero en los duelos simbólicos no tenemos nada de eso, ¿no? Decimos la jubilación, pues ya te jubiló, pues ya vas a descansar, le decimos a nuestros ancianos, ¿no? Cuando no estamos todavía conscientes de lo que involucra esa jubilación, que están acostumbrados a un estilo de vida que han tenido a lo largo de 30, 40 años, ¿sí? Y que de repente tienen mucho tiempo libre. Entonces no somos conscientes de esas etapas hasta que nos llega, ¿no? Entonces, y no somos, como sociedad, no somos tan ávidos de colocar rituales respecto a esas pérdidas simbólicas, ¿no? Y hay personas que sí lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, estas medallas que dan en algunas instituciones, medallas, trofeos, diplomas respecto a años de servicio, son un tipo de ritual respecto a esa pérdida y me parece que es algo muy importante recalcar.
ese tipo de rituales pues son buenos. Lo malo de esos rituales es que no tienen continuidad, que les dan su medalla, les dan su diploma y pues ya adiós, ¿no? Ya no se encargan de tener como un tipo de reinserción, ¿no? Que es algo muy común que se generaba anteriormente en nuestras sociedades primitivas, ¿no? Que el anciano ya se despejaba de las labores de casa, de las labores de agricultura, y se quedaba a descansar, pero todavía tenía participación social, como por ejemplo enseñarle a los niños, enseñarle a los adultos a algunas cosas respecto a la vida, ¿no? Entonces todavía tenían participación, algo que nuestra sociedad industrializada pues ya no lo tiene o ya lo ha perdido. Entonces la pauta, la estrategia aquí, la clave en duelos simbólicos es generar rituales que nos ayuden a entender la transición en ese proceso. ¿Sale? Aquí las etapas del duelo justamente pues también van a estar muy involucradas, ¿no? La negación, la persona es probable que se resista a aceptar pues que ya va a cambiar, ¿no? De- de hábito, que ya va a perder algo. Se trata de aferrar a esas actividades, ¿no? El adulto que se jubila, pues visita de vez en cuando a su escuela, ¿no? A su empresa, ¿no? ¿Qué onda? Dice, ¿no? Y como que quiere ayudar, pero pues no lo dejan, ¿no? Porque pues ya no tiene puesto ahí, ¿no? Entonces resiste la persona, ¿no? Las personas que pierden su trabajo, lo mismo, ¿no? Como que tratan de ir con la esperanza de que los recontraten, ¿no? Ya en la etapa de la ira, pues obviamente va a haber enojo bajo esas circunstancias, ¿no? Hacia uno mismo o hacia, pues, hacia el mundo en lo general, ¿no? En la negociación, pues podemos desarrollar intentos, ¿no? De poder recuperar ese algo, ¿no? No, pues, ¿qué te parece si pues te vengo a echar la mano, aunque me des una cosita de nada, ¿no? Aunque me eches nada más la mano para el transporte, ¿no? Es una forma de negociar y la intención de esa negociación es que trate de tener un cierto control sobre esa pérdida. Ya lo habíamos mencionado al inicio de esta sesión, ¿no? En la depresión, pues va a haber, pues, tristeza y mucho intento o mucha ideación suicida. Entonces aquí también hay que trabajar. Ahí les voy a compartir, que ya se les compartió el webinar, ¿no? Que vimos el viernes pasado, ¿no? En torno al manejo del riesgo suicida. Si no lo han visto, se los recomiendo para que también tengan ahí esa herramienta, ¿no? Ese desarrollo también de las estrategias. Y bueno, llega hasta la aceptación y pues ya integra, entiende que ya ha terminado esa etapa de su vida, entiende que ya lo perdió, ¿sí? Y que puede encontrar nuevas formas de vida, nuevas formas de sentido a su existencia y nuevos propósitos a su tiempo libre, ¿no? En lo general, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son las características de esta situación? Primero, invisibilidad social. Al no ser un duelo reconocido de una forma tradicional, pues las personas llegan a sentirse pues solas en su propio proceso. Sus hijos están pues en sus propias actividades, ¿no? Y pues eso causa un cierto grado o mucho grado de depresión, ¿no? Puede generar un impacto en la identidad, por ejemplo, el hecho de la infertilidad, por ejemplo, ¿no? Aquí se combinan muchas de las que hemos visto, aquí tienen como un impacto, pero es una forma de entender que es simbólico, que es a nivel mental, ¿sí? Que genera una pérdida de algo a un nivel muy, muy personal, ¿no? En el caso de la infertilidad, por ejemplo, se pierde puede llegar a perderse la identidad como del ser mujer, por ejemplo, ¿no? O el del ser hombre, de un ser un hombre viril que la sociedad exige, ¿no? Entonces ahí también está involucrado pues la cuestión de los roles, ¿no? Roles sociales, roles familiares. En el caso de las profesiones, ¿no? Si pierdes tu trabajo, pues, ya no eres un buen ingeniero, ya no eres un buen arquitecto, ya no eres un buen administrador, ¿vale? Entonces, pues pueden llegar a sentirse o pueden tener algún impacto a nivel de identidad, ¿no? Ahora, algo muy importante es que puede ser de duración variable, es decir, que tanto intensidad como la duración del duelo, pues van a variar dependiendo de la naturaleza de la pérdida, ¿no?
también de los recursos emocionales y también del apoyo externo disponible. Entonces, va a durar, la pauta está en dar el tiempo, dar su tiempo al consultante, no forzarlo, generar actividades, tampoco se forcen a ustedes mismos, es algo muy común que decimos, ay, pues no le veo avance, ¿no? ¿Qué hago? Aplico técnica, estrategia, mando con alguien más, ¿no? No se forcen, den su tiempo, todo va a llegar a su debido tiempo. Lo importante es que trabajen sobre los recursos que tiene el consultante, sobre sus redes de apoyo, sobre este sobre la capacidad que tiene de estar con él o con ella misma, en los retiros, por ejemplo, en las jubilaciones. Hay un terror terrible, ¿no? Por estar solos, ¿no? Entonces hay que hay que mostrarles una forma de poder convivir con ellos mismos, ¿no? La etapa del nido vacío también es una forma de duelo simbólico, en la cual aquí golpea con la identidad, ¿no? La identidad de ser padres, ¿no? Y que también golpea justamente con esos, que ya lo hemos visto previamente, golpea también con estos reencuentros que hay entre la misma pareja, ¿no? Ya no estamos acostumbrados, nos vemos nuevamente, me recordamos que teníamos broncas antes de los hijos y pues llega este impacto, este golpe, ¿no? Y, pues puede haber una ruptura, ¿no? ¿Sale? De igual forma, pues la falta de rituales, ¿vale? A diferencia de estas pérdidas físicas, pérdidas de personas em, pues queridas, pues estos duelos simbólicos carecen justamente sobre esos rituales sociales, ¿no? Entonces, generen sus rituales y para ello echen mano de literatura de rituales funerarios. Chequen ahí de qué van los rituales funerarios, ¿vale? Ahí em, les compartiremos ahí algún texto que hable sobre rituales funerarios. Son muy antropológicos, algunos hasta son muy arqueológicos, pero dan ideas. La arqueología, por ejemplo, los centros funerarios muy antiguos, pues hablaban de máscaras, hablaban de piedras preciosas, los egipcios que enterraban a sus muertos con sus animales, con sus ollas, ¿no? Con sus artículos de belleza, con sus joyas, ¿no? Son rituales funerarios, ¿no? Entonces, pues también vale la pena, ¿no? Hacer un altar, ¿no? Por ejemplo, a quien le esté costando trabajo la jubilación, pues háganle un ritual que vaya y arme su altar laboral, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Entonces, desarrollen rituales para poder afrontar esta pérdida. La pauta aquí está, igualmente, en validar esa pérdida, en expresar emociones, en crear esos rituales personales, en redefinir el sentido de la pérdida y en desarrollar nuevas formas de objetivos de vida, lo que la logoterapia nos ha enseñado a lo largo de estas últimas décadas. ¿Sale? O bueno, ya desde hace un siglo, ¿no? Más bien. ¿Sale? Entonces, pues los duelos simbólicos, aunque dolorosos, pues también pueden llegar a ser una oportunidad de crecimiento personal, una oportunidad de transformación, una oportunidad de reencuentro, ¿no? Y al enfrentar estas pérdidas, pues las personas pueden llegar a descubrir pues nuevas fortalezas, a desarrollar sus mecanismos de resiliencia, a construir nuevas pautas de vida, ¿no? Quizá diferente a lo que esperaba, ¿no? Pero puede ser también muy enriquecedora y muy significativa para sus transiciones de vida. ¿Sale? Entonces, ya en lo general, para concluir este tema, pues habremos de decir que la tanatología pues nos enseña justamente que cada pérdida, ya sea tangible o intangible, es parte de un proceso natural de nuestra propia vida y que a través de la aceptación, de la integración, ¿no? Del acompañamiento, pues es posible encontrar pues, sentimientos de paz y de nuevos sentidos a nuestra existencia. ¿Sale? Entonces, pues les agradezco mucho su atención. Hasta aquí voy a detener esta sesión.